Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y vamos a estar analizando completo y a fondo las cámaras del iPhone 15 Pro. En esencia, una pequeña diferencia, exclusivamente las del 15 Pro Max, que es el teléfono con el que cuento. Y la única diferencia que hay entre el 15 Pro y el 15 Pro Max, además de la pantalla que es 6.1 y 6.7 pulgadas, pero concentrándonos en lo que estamos hablando, el zoom óptico pasa de 3x a 5x. Por lo tanto, en el Pro Max tenemos 120 milímetros. Así que vamos a hacer el análisis con el tope de gama, ya que incluye todas las versiones previas. Desde un punto de vista de llevar ya varios días y habiendo sacado 1000 fotos y 400, casi 400 videos, debo dar un análisis que ha cambiado a lo largo del tiempo y algunos detalles, después de mucho uso, se han convertido en concretas mejoras que no había notado en un principio y que sin embargo con el tiempo y muchas fotos comparativas sí representan un cambio. Por lo tanto, las primeras impresiones que te puedo dar es que las cámaras originalmente del iPhone desde las últimas versiones a hoy siempre han sido muy buenas, con algunos problemitas que conocemos y que analizaremos si mejoraron en el 15 Pro Max. Sin embargo, las fotografías y los algoritmos son geniales. En mi opinión han cambiado la ciencia de color y en algunos contextos los colores se comportan más vibrantes y en otros contextos un poco más realistas. En ese parámetro específicamente depende de las políticas que decidimos cada uno de los usuarios en el punto del revelado o qué consideramos que es más atractivo. Muchas veces cuando vas caminando y pasás por una tienda que vende televisores, te quedás mirando imágenes que son siempre vibrantes y saturadas en color. En ese caso, si te gusta, vas a poder hacer esos ajustes en la postproducción o eligiendo los estilos fotográficos que se incorporaron en iOS 16. Sin embargo, en este video en particular no se tocó el color en ningún caso de los videos, salvo la aplicación del LUT en el review del ProRes. Pero en esencia, este año se han presentado mejoras en casi todas las áreas. Y como nos estamos enfocando en las cámaras, vamos a comenzar por la cámara principal. Es decir, un X en modo fotográfico clásico, sin elegir nada y sin aplicar absolutamente ningún filtro. Las fotografías se comportan vibrantes e increíbles. Tenemos distintos nuevos escalones por los que se pueden definir el tipo de simulación de lente, pero nos vamos a comenzar enfocando en una variación conceptual increíble. Como ustedes conocen, si oprimís esta parte pasás a modo retrato y podés sacar una fotografía que toma el espectro volumétrico a partir de la información tridimensional que entrega el LiDAR y te genera la habilidad de poder variar el enfoque en postproducción. Sin embargo, el modo retrato puede ser automático si identifica este punto y registrar y dejarla disponible toda la información del entorno tridimensional para luego aplicar este tipo de efectos. Ahora la pregunta es, porque tiene cosas buenas y cosas malas, la pregunta es ¿qué tan bueno es? En este ejemplo de fotografía podés ver que saco con mi hija la fotografía y la textura de la pared en el lateral va cambiando según el punto de enfoque, es decir que guardó toda la información. Originalmente el modo fotografía es, le dabas al objeto principal, la persona, la figura, la silueta, la estatua, la mascota y el resto se ponía desenfocado con una simulación de apertura de lentes digital tratando de calcular lo mejor posible el borde. Sin embargo ahora el recorte es mucho mejor, el borde es mucho más preciso y sí tenemos una variación entre el punto más alejado del foco y el punto más próximo. Eso se llama profundidad de campo y obtenés cosas increíbles. Por lo tanto, el modo retrato real como el modo retrato que se guarda son geniales. ¿Qué es lo negativo? Hemos descubierto acá en La Manzana Mordida, tratando de compartir fotos entre Fernando, David y yo, que desafortunadamente toda esa información solo se registra en el teléfono original y al compartir la foto o guardarla en iCloud
al recuperarla ya no tienes información y no hemos encontrado, al menos nosotros, ninguna manera de compartir la foto y que la persona que la reciba pueda aplicar esa información. Es evidente que falta, cuando se comparta la foto y cuando se elige la opción de compartir completa, que se envíe también la metadata, al igual que sucede con el modo cine. Entonces creo que en el futuro se va a poder compartir y que la otra persona decida el enfoque. El modo retrato y el modo retrato automático son geniales. Pero he descubierto que el modo retrato con dos lentes en particulares, la de 50 milímetros técnicamente es un 48 milímetros, pero los que utilizamos fotografía, la lente clásica de retratos es la 50 milímetros. Y la 48, es decir, el 2X, tiene un comportamiento increíble, incluso con un desenfoque por bokeh bastante bueno óptico. Pero la de 5X, buscando la distancia focal o con un objetivo muy próximo como una flor, una planta o incluso con una variación. En este punto, el 5X para detalles fotográficos y para primeros planos de objetivos próximos genera un desenfoque sorprendente y es 100% óptico. Evidentemente, y en este punto, la decisión de Apple de usar un tetraprisma y que rebote la luz internamente en 5 estadios, es decir, 4 internos y el sensor, para obtener un índice de magnificación de 5X con una apertura realmente muy buena, porque entre la apertura y la velocidad obtenemos esta profundidad increíble. Y en este punto también te quiero contar que cuando vas variando el punto de foco, directamente tocando distintos puntos de la pantalla, es la transición más elegante y sutil entre variación de enfoques de toda la historia de iPhone y una de las mejores de todo el entorno de foto y video de móviles. Y hablando en ese punto, quiero tomarme un segundo para mostrarte en modo grabación lo increíblemente fluido que es. Es sorprendente. El único salto que es ligeramente notorio, pero que está hecho con mucha delicadeza, es entre el 2X y 5X. Sin embargo, es muy bueno. Pero alerta, si haces este mismo efecto en condiciones de baja luz, la cámara va a decidir automáticamente que la única lente que utilizará es la más abierta, es decir, la que tiene más posibilidad de tomar luz, la 1X. Entonces, en esas condiciones, el zoom lo va a hacer a 5X a partir de la lente 1X y va a ser horrible. Ojo, importantísimo. Es un buen consejo y si te interesan los consejos de fotografía y además querés que te regalemos un Apple Watch Ultra 2, bueno, considera unirte a la comunidad La Manzana Mordida Plus. Mira, tenemos además del curso de foto y video que está actualizado para el iPhone 15. En muy pocos días incorporaremos 2 clases nuevas al curso completo de foto y video, que es la clase de las nuevas cámaras del iPhone 15 Pro Max y la mejor app de video actualmente, que es la de Blackmagic. Así que si querés aprender foto y video y además ganarte un Apple Watch Ultra segunda generación, tener un podcast exclusivo, un montón de preguntas y otros cursos de edición, de trucos, de efectos y de todo lo que podés aprender en el universo Apple, La Manzana Mordida Plus, no te lo pierdas. Pero la realidad es que la foto y el video son increíbles y como te contaba, esa fluidez para la grabación o para los puntos de enfoque es sorprendente, incluso si los objetivos son muy próximos, como en este ejemplo, que están en la misma estructura volumétrica con una variación inferior a 1 metro, pero en este punto, si notan el detalle de estas hojitas y la estatua que está a 1 cuadra de diferencia, tomando ese enfoque muy sutil, o entre un animal y las plantas, tomando esas variaciones tan delicadas que parecen de una imagen, generada por una cámara con lentes mucho más grandes. Y hablando de eso, te voy a contar algo. El modo cine también ha mejorado y este truco lo hago con mucha frecuencia. Busco distintos objetivos y voy variando el enfoque a lo largo de la grabación. La cámara parece ir buscando de una manera delicada en una coreografía visual que luce realmente delicada y muy creíble. Si bien el modo cine es una simulación, este año realmente lo han logrado con un nivel increíble. El modo cine te permite capturar
de una manera muy fluida y muy creíble estilo DSLR. El único truco que te recomiendo es que lo utilices lo más delicado posible, porque los bordes y algunos errores particulares tienden a notarse cuanto más exagerado es. Yo creo que el límite en muchas condiciones está en 5.6 como apertura, pero evalúalo y si luce bien, dale para adelante. Pero te voy a hacer un detalle. Estas imágenes con este bokeh real son todas naturales, teniendo la distancia correcta entre el objetivo de un X y la persona, o a mucha distancia entre la persona y el 5X, siempre teniendo en cuenta que la imagen tenderá a aplanarse. Y la variación en la distancia milimétrica entre el objetivo y la lente se simuló este año de una manera increíble. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es, si recorta a partir de un factor en el mismo sensor de un X, ¿habrá variación? ¿El Photonic Engine hará cambios? Entonces procedí a todas las alternativas posibles. La primera es el macro, la segunda es el ultra gran angular, es decir el 0.5X, una lente equivalente de 13 milímetros. Luego, en el sensor principal de 48 megapíxeles, tenemos un X que representa 24 milímetros, 1.2X que sería un factor similar a 28 milímetros y el 35 milímetros sería una vez y media el sensor principal, es decir, una aproximación por debajo del límite que sería el 2X, en el cual podríamos tomar un parámetro equivalente en 48 milímetros. Y por último, en mi caso, el 5X que representa una lente de 120 milímetros. Pero el 120 milímetros era una apuesta complicadísima por dos motivos. Primero, a 120 milímetros, es decir, 5X de aproximación óptica, es muy difícil mantener un objetivo encuadrado. Apple incorporó algo que tienen otros móviles, que es este contexto visual que está tomando a partir de la lente completa y el factor de aproximación de la segunda lente, para que tengas una idea de dónde está y un índice de estabilización sorprendente. Pero te voy a hacer un detalle, el zoom digital es increíble. Sacas una foto incluso por sobre las características máximas ópticas y luce bastante digna, siempre y cuando estés con condiciones de buena luz, porque ten en cuenta que la lente 0.5, es decir, el macro gran angular, es mucho más oscura y el zoom de teleobjetivo también es mucho más oscuro en 2.8, es decir, que un X es la lente más abierta que tienen y por consiguiente con más luz. Lo que significa que si estás de noche en un recital, en un lugar, siempre trata de elegir la lente 1X o como máximo 2X, que es un recorte del sensor que utiliza la lente más luminosa. Pero enfatizando el concepto de la estabilidad, el modo acción es sorprendente, lo habilito en casi todas las tomas. Por un lado sí he de reconocer que es un sacrificio porque bajo de 4K a 2.8, sí, es cierto, pero las tomas son 100% usables, estables, lucen como un gimbal. Y para mi sorpresa, una toma realmente horrible como esta, grabada a mano alzada en 5X, pero con el modo acción encendida, luego mágicamente queda así. Es sorprendente, no he visto nada tan bueno en ningún otro móvil. Es casi sorprendente, debo reconocer que es uno de los puntos que más me gustó. Y en contra, los puntos negativos, sí, tristemente seguimos teniendo lens flares, las luces. Este año se comportan diferente. Fíjate en este caso en particular, el 14 Pro Max lo muestra de esta manera. Es un reflejo directo entre árboles mostrando la luz del sol. Y el 15 Pro Max lo muestra de esta otra. Y viendo varios ejemplos, creo que lo han mejorado muchísimo. Y si bien me molesta en muchos contextos, lo he podido utilizar mucho más artístico, como podés ver, en otros y luce mejor. Y hablando de ese manejo de luces y sombras, el Photonic Engine sumado al HDR de quinta generación de este año son increíbles, incluso en condiciones muy complejas con variaciones tan grandes. Te aseguro que esta misma toma en cualquier otro contexto sería casi inusable. Si querés registrar videos de la manera más profesional posible, deberías usar ProRes en video en formato log, es decir, color plano. Te lo voy a demostrar en un videoclip y cuando termines de ver te lo explico, pero notarás que todo el tiempo voy cambiando la imagen, de cómo fue registrada y cuándo apliqué el filtro del LUT. Míralo.
Habrás visto que es increíble y muy sorprendente, luce muy atractivo y realmente los colores son muy buenos. Podés grabar tanto a 24 o 30 fotogramas internamente o gracias al puerto USB del tipo C de 10 gigabits con un cable correcto y un disco que lo soporte a 60 fotogramas en disco externo. Todo el clip que viste lo grabé en esas características, pero ten en cuenta que ocupan muchísimo espacio y el manejo y la postproducción va a requerir de un Mac bastante poderoso para poderlo procesar. En mi caso la versión Pro y fue muy intenso. La calidad es increíble y está certificado por ACES, que es el estándar de Hollywood. Solo para que lo sepas, muchas plataformas como Netflix requieren ese tipo de formato para el registro del video. Y 4K 60 fotogramas es el formato estándar para ese tipo de grabaciones. Por lo tanto es muy sorprendente que esté en tu móvil. Vamos a hacer un video específico sobre esa área. Pero bueno, estas fueron las impresiones de la cámara. Van a venir mucho más videos, quédate conectado y recordá que si querés aprender de foto y video en iPhone, al igual que edición, al igual que software, al igual que accesorios y también la posibilidad de ganarte en este caso un Apple Watch Ultra de segunda generación, considera ser parte de la Manzana Mordida Plus. Tenemos los mejores cursos, como te decía, un montón, una web exclusiva, un podcast dedicado, un grupo en Telegram para todas tus consultas. Es muchísimo, toda la información en la caja de descripción, no te lo pierdas. Bueno, solo me queda despedirme. Qué buen episodio, cómo estoy disfrutando sacar fotos y video con el iPhone. Ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.